Vamos a hablar de otra noticia que ha remecido al mundo durante esta jornada. Las fuerzas especiales de Estados Unidos llevaron a cabo con éxito una misión antiterrorista en Siria, lo que resultó en la muerte del líder de ISIS, del Estado Islámico, Abu Ibrahim al-Quraishi. Esto lo anunció, y lo dijo hace pocos minutos nada más, el presidente Joe Biden, confirmando lo que ya era una información por parte del Pentágono. Así es el líder de ISIS, que fíjate que era conocido como el destructor, un hombre que era muy sanguinario. Finalmente él resulta, digamos, encerrado en un operativo liderado por Estados Unidos, y él se hace explotar, lo que lleva a que las personas que estaban en la habitación donde estaba él, en la casa, él estaba en un tercer piso, terminaran muriendo junto con él. Bueno, hay distintas versiones. Hay algunos que dicen que la mayor parte de las víctimas son por el ataque, el enfrentamiento inicial, y otras porque él se habría hecho explotar con un cinturón ahí cargado con explosivos. Claro, es la mayor operación, ha dicho Estados Unidos, desde el año 2019, cuando otro líder de ISIS, el líder anterior, Abu Bakr al-Baghdadi, había también muerto dentro de los operativos que hace permanentemente Estados Unidos, o intenta hacer al menos, en territorios del Estado Islámico. Cuando uno hablaba el año pasado de los talibanes, de la irrupción del talibán, y luego veía cómo el Estado Islámico ingresaba como una amenaza al talibán, uno se daba cuenta del poderío terrorista que tenía ISIS en ese instante en todo el mundo, y por supuesto también el temor que tenía Estados Unidos. 13 personas son al menos hasta ahora los muertos. 6 niños, ahí sí. Veíamos algunos zapatos de niños, zapatos rosados que veíamos, que da cuenta. Nos hace llegar lo terrible que debe haber sido esa situación y lo que están viviendo ahí en Siria. Ahí está entonces el presidente que da esta comunicación y califica como un éxito esta operación. Sí, de hecho, en un primer momento el Pentágono no hablaba de víctimas civiles, pero luego de las imágenes y de conocer más detalles, era inevitable esto de la presencia de personas que nada tienen que ver con las operaciones ni del Estado Islámico ni del ataque estadounidense a estos grupos, y que quedan allí a merced de este fuego cruzado en medio de un ataque aéreo también de fuerzas estadounidenses durante la medianoche, y que tuvo como objetivo esta casa allí en una zona entre la frontera de Siria y Turquía, Ahmed, que era el enclave de Idlib, el enclave rebelde, y también allí entonces zona donde estaba refugiado este líder del ISIS. Revisamos las palabras de Joe Biden durante esta mañana. Anoche, y operando con mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos mataron al líder del grupo terrorista más grande del mundo, ISIS. Nuestras fuerzas llevaron a cabo la operación con toda la preparación necesaria y tomaron todas las precauciones posibles para minimizar el daño a civiles. Bien, y estamos atentos a lo que ocurre con Ucrania, y el primer ministro Boris Johnson, ahí ustedes lo ven en imágenes, junto con el presidente Vladimir Putin, sostuvieron una conversación telefónica. Boris Johnson lo que está tratando de hacer efectivamente es una suerte de mediador dentro de Occidente para evitar que el conflicto siga creciendo dentro de Europa. Digamos, es el mediador Boris Johnson, también lo es Emmanuel Macron. Son los principales líderes europeos los que tratan de bajar la tensión entre Rusia y Ucrania. También durante la mañana estuvo reunido en Rusia con Vladimir Putin el presidente argentino Fernández, así es que también de eso sabremos más adelante en las reacciones. Sigue Vladimir Putin hablando de que la OTAN y Occidente no reaccionan adecuadamente a sus solicitudes de defenderse ante la eventual irrupción de la OTAN, de la Alianza Atlántica, dentro de territorios muy cerca de su frontera. Dicen que Vladimir Putin ha hablado hoy hablando del principio fundamental de la indivisibilidad de la seguridad. Esto tiene que ver con un principio universal de los organismos internacionales, y donde, dice Vladimir Putin, está siendo amenazado. Bien, y hablábamos de la droga en Argentina. Los ladrillos que encontraron en Uruguay. Sí, de eso justamente vamos a hablar ahora, porque es un hallazgo insólito, una alarma que se generó en una playa de este país, de Uruguay, en la playa Rocha, con 40 bolsos con ladrillos de cocaína en su interior, algunos enterrados incluso en la arena, imagínense. Bueno, todo esto repartido por la costa. Hay una investigación que además revela estas nuevas rutas del narcotráfico en el Cono Sur. Miren.
Con múltiples bolsos repletos de cocaína amaneció la bahía del pueblo Juan Lacase en Uruguay. Fueron los propios transeúntes los que avisaron a la policía del hallazgo. Eran 40 bolsos repartidos a lo largo de la playa con más de 20 kilogramos de cocaína en el interior cada uno. Así comenzó una investigación sobre los puntos de venta de droga en la ciudad, donde luego de una serie de allanamientos detectaron una red que se extendía hasta los departamentos del sur del país. De un tema importante y grande. Es la primera vez que ocurre algo así en esta zona. Por lo que tengo entendido, sí. Así funcionan las nuevas rutas del narcotráfico en Sudamérica, entregas de forma marítima y por zonas donde antes no transitaban. Situación que se mantiene en alerta a las autoridades de países como Paraguay, Chile, Argentina y Bolivia. Tal y todos están asustados, ya nos llegaron los narcos. Y a Mambay hace tiempo estamos gritando al gobierno y nunca nos hicieron caso, ¿verdad? Uruguay se ha transformado en un punto base para el tráfico hacia Brasil debido a su acceso y a las grandes plantaciones de cannabis que existen en la frontera con Paraguay y Argentina. Focos que alimentan al Cono Sur, un escenario donde el narcotráfico se desarrolla ahora en paralelo a las tradicionales rutas de Colombia y México. No queremos ser ni destino ni tránsito de droga. Es parte de los nuevos desafíos para los gobiernos latinoamericanos, especialmente en puntos que antes no eran de tránsito para los narcotraficantes, mientras que en Uruguay la policía sigue buscando a los responsables detrás del insólito allanamiento en plena playa. Pongan atención con esto porque puede sentar un precedente para otras instituciones. En Estados Unidos el ejército anunció que va a dar de baja inmediatamente a todo aquel soldado que no esté vacunado contra el COVID, una instrucción dada desde el miércoles. Soldados regulares, reservistas, en servicio activo o cadetes. Cualquiera que se niegue a vacunarse va a ser dado de baja. Esto se suma a otras instituciones privadas que han dicho podrían incluso suspender a trabajadores ante la eventualidad de que no estén vacunados. Sí, son medidas ya bastante más dramáticas las que se están tomando, porque fíjate que en Estados Unidos, pese a que, claro, es un país rico, la población no está teniendo el nivel de vacunación que deberían tener precisamente por contar con las vacunas, y hay un alto porcentaje en comparación a otros países que están muriendo. Claro, tienen características también en la población morfológicas distintas, hay mucha obesidad, hay enfermedades de base, pero lo cierto es que en algunos casos se está duplicando lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Gran Bretaña. Vamos a cambiar de tema para hablar de Kim Jong-un. Habíamos hablado ayer de la esposa de Kim Jong-un. Bueno, ahora se ha revelado un documental, ahí ustedes lo están viendo, en la televisión central de Corea del Norte, con un título muy grandilocuente. Se llama 2021, un gran año victorioso. Hay una preparación audiovisual importante allí para mostrar a Kim Jong-un. Y específicamente en esta pieza audiovisual se aborda la pérdida de peso del dictador, que era uno de los grandes temas durante el año pasado, cuando desaparecía por varios meses y luego aparecía más delgado. Bueno, dice esta realización audiovisual, controlada absolutamente por el régimen de Kim Jong-un, que se debe a que el actual dictador está preocupado por la situación de su pueblo en medio de la pandemia, pero no hablan de la pandemia, sino también de un pueblo que está sumido en una crisis económica importante. Oye, y aparece en ese caballo blanco, que cada vez que él aparece en este caballo blanco también es sinónimo de una incursión militar. Sí. Bueno, son señales que se están dando. Claro, es un anuncio importante que daría cada vez que aparece con el caballo blanco, pero en este caso es parte de esta pieza documental. No hay que preocuparse entonces. Parece que no, al menos eso es lo que han indicado desde la sede central ahí en Pyongyang. Lo que sí se sabe es que estas últimas semanas han sido muy intensas en términos de misiles y lanzamientos de prueba en Corea del Norte. Vamos a revisar un extracto de este documental que es bastante singular, miren. 온 한 해를 구람없이 걸어왔던가. 믿었던 대로 위대한 승리를 안아온 잊을 수. Ya, no sabemos norcoreano, así es que no sabemos específicamente lo que decía ahí, pero claramente era una Pero la emoción que le pone el locutor es tremenda. Sí, tremendo. Bueno, esto correspondería a lo del caballo blanco, las imágenes que ustedes veían, al verano del 2021, cuando Kim Jong-un estaba analizando justamente la situación alimentaria de Corea del Norte.
Vamos a ver hacia el espacio. El Observatorio Radioastronómico de Sudáfrica reveló lo que sería el corazón de nuestra galaxia. Así luce el corazón de la Vía Láctea. Es un análisis de 3 años y 200 horas de trabajo con el telescopio en un mosaico de 20 observaciones de distintas secciones de la zona central de la Vía Láctea. Esto a 25.000 años luz de la Tierra. Nunca habíamos visto así. Tampoco nos habían descrito esto como el corazón de la Vía Láctea, ¿no? Un agujero negro supermasivo de 4 millones de masas solares que acecha el centro de la Vía Láctea, parte de las imágenes que llegan desde este observatorio sudafricano. Cuando uno habla de ingenio y marketing en las ventas, bueno, hay espacio para todo. Y en este caso, un local alemán de comida, Pizza Volke, en la ciudad de Gießen, en Alemania, comenzó a vender una pizza con champiñones y decidió ponerle un nombre bastante curioso, la Champions League. Ahí está, ¿ven? ¿Y qué pasó? Saltó la UEFA, ¿no? Los organizadores de este campeonato, una de las más importantes copas del mundo. Y claro, dijeron, no pueden estar copiándonos o haciendo alusión a algo que es nuestro, ¿no? Que es la Champions League, el torneo de fútbol más importante de Europa. Y le prohibieron al dueño, le dijeron, tiene que cambiar el nombre. Pero ¿qué pasó después de eso, Matilde? Que finalmente hubo una reacción en cadena entre los consumidores de la pizza. Además, dio vuelta al mundo esta imagen. Y la UEFA decide dar pie atrás. Y luego de anunciar que iba a demandar a este restaurante, hace pocas horas indicó en una nueva carta que finalmente van a aceptar este Champions League, claro, porque probablemente dijeron les hacía más beneficio que un problema, un perjuicio a la imagen del campeonato, esta pizza de champiñones. No he probado las pizzas alemanas, no sé cómo serán, pero bueno. No me tincan. Lapidaria tu crítica gastronómica. Bueno, habría que verla. De todas formas, ahí está el dueño que intentó hacerse, quiero decir, famoso con las pizzas, claramente lo logró.